Vamos a continuar con el capítulo 29 del Tania. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Joebra Hakuk, representando la Fundación Hayei Sara. Si quieres más audios como estos, puedes buscar en la página web www.hayeisara.com. Estábamos hablando en el audio anterior acerca del Yetzer Hara, cómo nos ataca, cómo nos desanima, cómo hace que nos distraigamos de nuestro enfoque. ¿Cómo hace el Yetzer Hara para que nosotros nos preocupemos por cosas que no tenemos que preocuparnos porque ya Hashem está a cargo de eso? Cuando una persona está distraída por cualquier situación en la vida, inclusive que sea real, no estamos hablando de que el Yetzer Hara va a usar solamente cosas que no son reales. También el Yetzer Hara usa cosas que son muy reales, muy dolorosas, muy importantes para nosotros, pero inclusive que eso suceda, inclusive que fuese inocente también de lo que se le está acusando, hay una manera para cumplir el propósito de seguir adelante por encima de cualquier obstáculo. Y eso es hacer Heshbon HaNefesh. ¿Qué es Heshbon HaNefesh? El Heshbon HaNefesh es cuando nosotros nos tomamos el tiempo de meditar a solas, en silencio, todos nuestros logros y todas nuestras frustraciones, lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho. También hay muchas cosas de las cuales nosotros no somos conscientes y para encontrarlas basta con que una persona se ponga a meditar. ¿Cómo estuvo mi día? ¿Cuáles son las cosas que generalmente yo hago disciplinadamente, aunque no tengan que ver con el mundo espiritual? Me levanto, me baño, es una disciplina que me baño en la mañana, me cambio, me alisto para ir al trabajo, hago esto, hago lo otro, dedico un poco de tiempo para Hashem, trato de hacer una misbah cuando salgo de la casa. Meditar en todo lo que hicimos en el día y cómo lo hacemos y con cuánta conciencia actuamos. Revisar no solo en el día ese, sino en el día anterior y en los varios días anteriores, y empezamos a encontrar patrones de conducta que nosotros mismos tenemos y que muchas veces no habíamos descubierto. Muchas veces empezamos a descubrir, a mí ¿por qué me da rabia que tal y tal cosa pase si eso eso es una bobada? Y entonces empezamos a pensar continuamente, ¿por qué es que esto me pasa? ¿Por qué es que yo me molesto por esta situación? O cada vez que veo a esa persona me molesta y no sé por qué. Entonces todos estos patrones de conducta emocionales también nos ayudan a distraernos de nuestra verdadera misión en nuestras vidas. Esto es Heshbon Nefesh. Cuando una persona se dirige al Creador y hace Heshbon Nefesh antes de dormir en las noches, esa persona ha hecho un propio juicio sobre sí mismo. Y al hacer ese propio juicio sobre sí mismo, él logra que cuando vaya delante del Santo, bendito sea, en la noche, cuando su alma sube, no exista un juicio tan severo sobre sí mismo, porque es diferente cuando un niño viene y te dice, ay mamá, si vieras lo que yo hice esto y esto y esto, no sé por qué hago esto, hay que ser sinceros totalmente con Hashem. No se trata de mostrarnos a Hashem perfectos, no se trata de mostrarnos a nosotros mismos como que ya nosotros podemos lograr todo lo que nos proponemos. Se trata de ser sinceros, de decirle a Hashem, no sé por qué hago esto siempre. Yo quiero cambiar eso, pero no he podido. No sé cómo hacerlo. No sé cómo cambiar esta actitud y no sé después cómo dirigirme a ti después de que he sentido esto. No tengo cara para estar frente a ti. ¿Qué debo hacer, Hashem? Ayúdame. Y te van a aparecer unas herramientas que nunca en la vida pensaste que existirían. Eso es hacer Heshbon Nefesh.
Y es una disciplina que debe hacerse todas las noches. Siempre me entretengo pensando en tal cosa. Y no solo revisar los actos, sino los pensamientos, las declaraciones. Ya hemos estudiado que cuando una persona tiene pensamientos santos, esa persona se convierte en una carroza para la santidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer para convertir cada pensamiento negativo? Miren, hay una situación, a veces cuando uno pasa por lugares le vienen pensamientos negativos. ¿Qué pasa? Que cuando una persona está en un lugar y hace un acto impositivo, por así decirlo, la persona peca en ese lugar, o tuvo pensamientos malos, él creó una masa energética. Es como si fuera un malaj, pero no rinde cuentas delante de Hashem, sino que es como una masa que se queda estancada en un lugar. Y a veces pasamos por lugares y tenemos pensamientos como que, de pronto se va a caer, tal cosa, cosas negativas. Es porque hubo una persona en ese lugar que hizo algo que no era positivo y esta masa energética se quedó allí. Ahora, eso nos afecta a nosotros porque esa energía es como si fuera una masa pegajosa y cuando nosotros pasamos por ahí se queda pegada a nosotros y entonces nos empieza a desarrollar. A veces uno viene y está súper feliz, se levantó súper contento, va caminando, taca, 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 y de momento tiene un pensamiento negativo y después cuando pasa el rato dice, pero si yo me levanté tan contenta hoy, porque ahora tengo así esta sensación tan maluca? Es por eso, porque se te quedó pegada una bola de esas pegajosas negativas. Y la manera de combatir eso es recitando un pasuk de la Torá. Puede ser cualquiera. Esfuércense en aprenderse un pasuk tal cual en hebreo de la Torá, un verso de la Torá. El que sea, no importa que siempre sea el mismo. Poco a poco, Besrat Hashem, nos aprenderemos toda la Torá de memoria. Pero con uno que te sepas, tú lo pronuncias en ese lugar y eso se te desprende, eso se desvanece. Y cuando logramos desvanecer esto, todas las personas que pasen por ahí ya no van a tener esos pensamientos y esa sensación. Entonces, por eso es que cuando la persona tiene pensamientos positivos con respecto a Hashem, no pensamientos positivos que no tienen que ver con Hashem, se va convirtiendo en una carroza de la voluntad de Hashem, porque los pensamientos positivos traen cosas positivas, van haciendo que segreguemos energía positiva y la gente se impregna de esa energía positiva y la gente consigue propósitos que se ha logrado, que ha deseado lograr por mucho tiempo. Así que no solo nos estamos ayudando a nosotros mismos, también estamos ayudando a la humanidad. Cuanto más tiempo y días la persona acostumbre a hacer Heshbon Nefesh, más fácil él va a empezar a conducirse por el camino correcto y Hashem va a ver su esfuerzo. Tengamos en cuenta que las personas, cuando piensan en lo mismo, muchas veces llega el momento en que automáticamente lo hace sin necesidad de pensar, tengo que hacer eso, tengo que actuar de tal manera, no es necesario, porque Hashem ha puesto en nosotros un mecanismo automático de hacer cosas. Ya cuando la persona se acostumbra a hacer algo, la persona lo hace solito. Cuando la persona, cada vez que nosotros vamos a ir al baño, nosotros ya no tenemos que pensar, no me puedo hacer en los interiores, tengo que ir al baño. Ya nosotros no pensamos en eso porque ya nosotros nos acostumbramos a ir al baño. Si no, la persona tendría que comenzar desde cero siempre en la vida. Así que si nos acostumbramos a pensar positivo, nos acostumbramos a recrear nuestras actitudes en nuestros pensamientos, en nuestros sueños, existe la gran posibilidad de que cuando lleguen momentos
de dificultad, vamos a actuar según lo que implantamos en nuestra mente, porque es como si fuera una semillita que uno va sembrando. Empieza a crecer, florecer, y eso va a dar frutos, tarde o temprano va a dar frutos. Y de esta manera vamos a ayudar a nuestra alma divina a iluminar sus ojos para percibir la verdad de la unidad de la luz infinita del Ein Sof, como si fuera con la vista física y no meramente mediante la percepción de la audición y la comprensión, porque como explicamos anteriormente en otro lugar, este es el eje central de todo el servicio divino. La Sitra Hará, el lado del mal, no tiene sustancia alguna. Por eso es que se la compara a la oscuridad, que no tiene sustancia, no tiene ningún tipo de materia y es automáticamente suprimida con la presencia de la luz. Lo mismo ocurre con la Sitra Hará. Si bien posee abundante vitalidad para animar todos los animales impuros y las almas de las naciones del mundo, y también el alma animal del judío, como ha sido explicado, esta vitalidad no es propia, Dios libre, sino que proviene del plano de la santidad, como ha sido explicado previamente. Esto es lo que les expliqué. Cuando estamos en un lugar donde tenemos un pensamiento que es negativo, solamente con decir un pasuk de la Torá, entonces esa energía negativa que está ahí, estancada, desaparece automáticamente, como cuando hay oscuridad y encendemos una luz. Vamos a ver un ejemplo en la Torá que tiene conexión con esto, y es cuando sucede lo de los espías que Moshe envió para espiar a Tierra Santa. Al comienzo, ¿qué dijeron ellos? Eso está en Números 13:31. ¿Qué dijeron al principio? Dijeron, es que el enemigo es más fuerte que nosotros. Y ellos estaban interpretando la palabra mimeno. Nuestros sabios han dicho, no leas nosotros, sino que Él. Es decir, no tenían fe en la habilidad de Dios para conducirlos a la Tierra Santa. Pero entonces luego se retractan y anuncian, gustosos subiremos para conquistar la Tierra Santa. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿De dónde fue que les volvió su fe en la habilidad de Dios? Nuestro maestro Moshe, sea sobre la paz, no les había mostrado en el interín ningún signo o señal al respecto que podía haberles devuelto la fe. Solo les había dicho que Dios estaba enojado con ellos y había jurado no llevarlos a la tierra prometida. ¿Qué valor tenía esto para ellos si no creían Dios libre en la capacidad de Dios de someter los 31 reyes que reinaban entonces en el país, razón por la cual no tenían deseo alguno de entrar a la tierra? ¿Qué pasa aquí? Bueno, entonces la explicación que nos dan en el texto es que los israelitas mismos son creyentes, siendo descendientes de creyentes. Ellos profesaron su alta fe en la capacidad de Dios solo porque la Sitra Hará, investida en su cuerpo como alma animal, se había alzado contra la luz de la santidad de su alma divina. Por eso, en cuanto Dios se enojó con ellos y tronó encolerizado, ¿hasta cuándo tendré que tolerar a esta congregación malvada? Vuestros cadáveres caerán en este desierto. Yo, Dios, he hablado. De seguro lo haré a toda la congregación malvada. El corazón de ellos se humilló y se quebrantaron en su interior cuando escucharon estas severas palabras, como está escrito. Y el pueblo guardó gran luto. En consecuencia, la Sitra Hará se derrumbó de su posición de dominio, de su altanería y de su arrogancia, pero los israelitas por sí mismos habían tenido fe en Dios todo el tiempo. De esto, el episodio de los espías, cada persona en cuya mente se abaten dudas acerca de la fe de Dios, puede deducir que éstas no son más que palabras vacías de la Sitra Hará que se alza contra su alma. Por eso uno no debe hablar como si fuera un lorito, uno tiene que dejar que su mente exponga el material que quiere hablar y después analizar antes de pronunciar, porque muchas veces tenemos
arrogancia en nuestros pensamientos y no queremos meter la pata, por así decirlo. Entonces, aquí de este episodio aprendemos. Cada persona en cuya mente se abaten dudas acerca de la fe en Dios puede deducir que estas no son más que palabras vacías de la Sitra Hará que se alza contra su alma. Pero los israelitas por sí mismos son creyentes. Además, tampoco la Sitra Hará misma tiene duda alguna acerca de la fe. Es solo que se le ha dado permiso para confundir al hombre con palabras falsas y engañosas a fin de que pueda ser más ricamente recompensado por dominarla. Quiere decir que cuando la persona llega a dominar estos impulsos o estos pensamientos negativos, la persona tiene más mérito que cuando no lo había hecho. Y esto es similar a la parábola de una ramera que intenta seducir al hijo de un rey con falsedad y engaño con la aprobación del rey, como está escrito en el Santo Zohar. Y hasta aquí llegamos con el capítulo 29, Baruch Hashem, que logramos terminarlo. Ya se acerca Hanukkah, vamos entonces a trabajar en más estudios sobre Hanukkah. Que Hashem nos ayude, que Hashem nos dé una buena semana, que se llenen de bendiciones y que estemos listas para sacar toda esa luz que tenemos adentro.